Antonio Vanrel, Mito Vanrel, para aquellos que lo conocen. Hoy tendremos un programa especial con su persona, ¿no? Hablando sobre su trayectoria, sobre la actualidad, un poco sobre todo. Por eso también, ¿no? lo acotado de la introducción y de las otras secciones subsiguientes del programa. ¿Cómo te va, Antonio? Bien, ¿cómo les va? Bien. Un gusto estar acá. Como decía mi amigo Dante Sabatarelli, augurio de tarde feliz. Está bien. No coincidías con esto que decía yo. No, porque el primer análisis, no del menemismo, el primer análisis incorrecto es que Macri no es liberal. Ajá. Hay distintas formas de interpretar la conducción del Estado, porque de esto estamos hablando, no estamos hablando de ideología. Entonces, liberal es el Estado ligado a las finanzas, lo que para la gente fue Martínez de Oz. Uh-huh. Eso es un Estado liberal, capitalista. Después hay un Estado que alguna gente le dice que es keynesiano, que es el Estado ligado a la organización de la obra pública. ¿Qué hace Macri? Macri dice que los gobernadores son sus socios y hace que el Ministerio del Interior sea Ministerio del Interior más obra pública. Entonces no le quiere dar coparticipación para que los gobernadores desarrollen con su plata la estrategia de su provincia, sino que le quiere dar la obra pública, que es una forma de condicionar el trabajo de los gobernadores. Entonces, hacer una concepción o conceptualizar a Macri como liberal es un error que por lo general lo cometen también los peronistas, que no han entendido un caxo de la doctrina peronista ligada al Estado. Y después, por ejemplo, hay otro Estado que es el Estado que plantea el peronismo y que ha planteado el general Perón en sus inicios, que es la conciliación, la mesa de concertación entre el capital y el trabajo, y el Estado participando en la organización distributiva de la justicia. Por eso, el tema de la paritaria a Macri no le van a ser difícil, porque sacando los grupitos de izquierda que van a andar por la calle, el concepto del peronismo es negociar desde la institucionalidad. Entonces Macri se va a ver beneficiado. Lo que pasa es que el peronismo al final siempre gana. Ahora, hubo un modelo, quizás, bueno, salvando distancias, pero un tanto parecido, ¿no? en los años 90, ¿no? Tanto se habla de los años 90. Vos de alguna manera fuiste uno de los precursores de eso que se dio en llamar el menemismo. ¿Qué análisis hacés desde hoy en día en perspectiva? Lo que pasa es que el tema es el siguiente. Acá alguna vez vamos a tener que decir que no hay peor cosa gobernando que los radicales. Porque si es cierto que Alfonsín le dio una estructura al desarrollo democrático correcto, nos dejó la inflación más grande del mundo. Y bueno, y lo de la Rúa en combinación con el peronismo progresista, porque esto también hay que decirlo, porque no solo todo es error de la Rúa, sino frepaso, el peronismo. Los del frepaso cometen el mismo error ahora también cuando se meten en el peronismo. Tengamos cuidado, porque estos muchachos son incorrectamente y además son incapaces. Entonces, ¿qué hace Menem? Menem desarrolla. En ese momento el mundo estaba ligado a un dólar caro, porque Estados Unidos estaba en un momento muy importante y el muro, la bipolaridad se iba desapareciendo o había desaparecido. Por eso la crisis de Rusia y la crisis de México entra gravemente también en el proceso argentino. Sí. Entonces, ¿qué hace Menem? Menem muchas cosas la transfiere a la esfera privada. Algunas correctamente y otras incorrectamente. ¿Estuviste de acuerdo o estás de acuerdo hoy en día con las privatizaciones? Muchas sí. Por ejemplo, no veo por qué nosotros tenemos una aerolínea de bandera para viajar al exterior.
me parece que es una barbaridad. Es deficitario. No, es una barbaridad. No importa que sea deficitario. Si vos me decís, tenemos una línea de bandera para relacionar el Estado internamente en función de la producción, por ahí está bien. Ahora, si tenemos una línea de bandera con $1 a 9 pesos para que se vayan todo al exterior, y para que Recalde mande boleta inflada, no tiene sentido. Ningún país tiene aerolínea de bandera. Hoy la comercialización en el mundo es distinto. Otro error de interpretación. ¿Qué hizo Menem con el petróleo? Lo privatizó, ¿no? Menem no privatizó el petróleo. Menem provincializó la tenencia del petróleo, correctamente, donde cada provincia puede negociar con la empresa que quiere. Ahora, si después se negocia mal o se negocia bien, es un problema de conducción. Todo el tema de las comunicaciones fue correcto. Más, antes de que Menem hablara de privatizaciones, porque yo tuve el primero que habló de privatización del peronismo fui yo en un programa de Bernardo Neusta. Debe estar grabado por ahí. Sí, hubo intentos anteriores durante el gobierno de Alfonsín, ¿no? Algunos planes también relacionados a los ferroviarios, por ejemplo, donde se hablaba en algunos casos de hacer mixtas algunas cuestiones y bueno, en otros ya de privatizar. Pero no estaba el humor social como para hacerlo, y el principal opositor de esa época, en los 80, el peronismo, tenía justamente un discurso contrario a esto, como el de Menem, que decía de volver al peronismo histórico, de estatizar todo. Después, bueno, Menem dijo, no, si yo hubiera dicho todo Menem lo dijo, ese es un eslogan, como decimos todos. Menem nunca planteó el tema de estatizar todo ni privatizar todo. El peronismo debe estatizar cuando hay que estatizar y debe privatizar cuando hay que privatizar. El poder del Estado o la formación del Estado peronista es en función de las necesidades del desarrollo de ese momento. ¿Coincidís con la frase que una vez dijo Ditela de que el peronismo es lo que los tiempos quieren que sea? Por supuesto. Debe ser pragmático, ¿de acuerdo? Pero por supuesto, esa es la doctrina peronista, porque es una doctrina de poder. Entonces, vos podés tener, suponete, necesitas el desarrollo de una determinada nicho económico. Y a lo mejor no tenés inversiones en ese nicho económico, pero es muy importante para el Estado desarrollarlo. Podés ahí inyectar plata del Estado para desarrollar ese nicho económico. Y hay otro nicho económico muy desarrollado, y ahí lo que tenés que poner es estructura legal para distribuir bien lo que produce ese nicho. No, el Estado no es un concepto ideológico. Eso era para los marxistas y para los trotskistas o para los capitalistas liberales. Para el capitalismo de distribución, como hacía Perón, lo que hay que hacer es un Estado que coordine las necesidades de la sociedad. ¿Por qué apostaste por el menemismo en un momento donde nadie lo hacía, ¿no? Fuiste uno de los 12 apóstoles, como se lo conocía, al grupo, ¿no?, que fue fundador de alguna manera del menemismo. ¿Por qué apostaste? Porque era más fácil apostar por Cafiero, ¿no? a ganador, todos daban como ganador a Cafiero. Lo primero que debo decir es que yo aposté en ese momento, en esa discusión de la primera vez que el peronismo elige por voto directo sus candidatos en forma interna, yo ya era vicegobernador, así que no necesité de Menem para hacer nada. Sí. Es decir, yo era el único de los 12 apóstoles que no eran algo por Menem. Primera medida. No le debías nada. No le debía nada, tal es así que después es conocida mi situación y yo no le pedí nada a Menem, ni me cobijé en ninguna estructura de subterfugio del Estado. En ese momento, entre los renovadores, que son los que habían perdido en el año 83, y Menem, con el sindicalismo, porque lo bueno de ahí es que yo, que siempre defendí una posición ligada al sindicalismo y ligada a la Unión Obrera Metalúrgica, con Luis Barrio Nuevo habíamos conseguido que las 62 organizaciones apoyaran a Menem. Entonces la reactualización política del peronismo no vino por los renovadores, no vino por Cafiero, ni por De la Sota, ni por Grosso, vino por provincia de Santa Fe
que acá ganó Menem, le ganamos al gobernador, al presidente del partido, le ganamos. Es decir, yo siempre que participé en mi buena época militantemente política gané siempre. No, todas las internas gané siempre. Todas mis propuestas ganaron, junto con el sindicalismo, que era la columna vertebral de los trabajadores. Eso fue lo que a mí me decidió, este acuerdo con el sindicalismo, a estar en la estructura electoral de Carlos Menem. ¿Cómo llegás a ligarte a la estructura sindical? Retrotrayéndonos más en el tiempo. Eso ¿no? en el año 67, diría, 68. Yo estaba en la universidad, era una etapa de mucha discusión política. Yo había venido de mi pueblo, de Villa Cañas. De ebullición, ¿no? Sí, de mucha discusión en el movimiento, en los estudiantes. Empezó a crecer el movimiento estudiantil en forma muy importante. Era proceso militar, estaba la dictadura militar. Empezó a haber muchos debates entre la izquierda, la incorporación al peronismo de los sectores medios. Yo venía de pensamiento peronista y de colegio de cura, porque yo fui pupilo en el colegio de Venado Tuerto. ¿Vos venías de Villa Cañas? Yo venía de Villa Cañas, fui pupilo los primeros años del secundario en Venado Tuerto. Quizás las dos personas que más recuerde de aquella localidad son vos y Mirta Legrand. Bueno, te felicito. Te felicito por mí, por lo de Mirta Legrand, se te cargó. Y yo vengo a estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Comienzo a militar en una agrupación que se llamaba Frente Estudiantil Nacional, que empieza a incorporarse en la discusión, empieza a defender las posturas del peronismo y la reivindicación del peronismo, no desde el punto de vista del otro sector del peronismo, que era el de la lucha armada, el de la guerra revolucionaria, todas estas interpretaciones equivocadas de la política. A ver si entendí bien el planteo del FEN, ¿no? O lo que he leído. El FEN proponía incorporarse al movimiento nacional justicialista, pero bajo la conducción de Perón. Orgánicamente. Orgánicamente, bajo la conducción de Perón, con algunas críticas muy hacia el sector sindical. Claro. ¿No? Pero provenían en su mayoría desde la izquierda, ¿no? Un sector desde el marxismo-leninismo. Había. Y otro del Partido Socialista Argentino. Había gente que venía del Partido Socialista Argentino, gente que venía de Vanguardia Comunista, gente que venía como yo de los colegios de cura ligados al nacionalismo, yo al peronismo porque mi familia era peronista, diríamos, era gente que venía, era todos sectores clase media, éramos todos estudiantes, veníamos de una mezcla muy grande. Pero esa crítica que algunos sectores de la conducción del FED le hacían al sindicalismo es lo que hizo que yo me fuera alejando del FED, porque yo enfrente tenía la CGT, donde ahí estaba dirigentes como Galván, dirigentes como Patalagoitía, dirigentes como Miguel Gómez, que éramos enfrente de Derecho, enfrente a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Pues ya la gente no tiene ni idea de que ahí funciona la CGT. Claro, y entonces, sí, en ese momento funcionaba bien, diríamos, Lalo Cabrera, Eugenio Blanco, en la UON. La UON en ese momento todavía, en el año 67, estaba en calle Santa Fe, detrás de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y después se fue a 3 de febrero. Entonces yo me ligo mucho a la UON porque hubo una discusión, bueno, esta a la gente ya no le interesa, ni sabe, pero la voy a referenciar, hubo una discusión si Perón era bandonista o no era peronista. Y yo decía una cosa muy pueblerina, Perón hizo la operación Pro Retorno. ¿Quién la pagó? La UOM, Bandor. ¿Quién venía en el avión con Bandor? Entonces, no me vengan a decir que no era peronista. Entonces eso me fue ligando a la Unión Obrera Metalúrgica. De ahí, digamos, al incorporarte a la estructura ya empezar a participar políticamente. Sí, yo en el 67
¿Cómo, Sí. cómo te vas del FEN? Esa es otra de las discusiones, ¿no? Bueno, los muchachos del ¿Te echan? ¿Te fuiste? los muchachos del ¿Te FEN, echa Grabois? ¿Cómo fue? no, los muchachos del FEN dicen que me echaron. Después de 30 años lo escucharon a Grabois y Grabois dijo que yo había sido el que había tomado la decisión estratégica de incorporación al peronismo. Hoy se deben querer matar varios, pero es un problema de Grabois. Yo hace 30 años que no lo veo. Fue una cosa risueña, porque vino a presentar un libro y recordó, Tuve la suerte de estar en ese... bueno, recordó el episodio ese de, dice, qué lástima que no está Nito Manrel. ¿Por qué la gente no se acuerda del FEN? Uno dice FEN y no... Porque- y sí se acuerda, por ejemplo, de Montoneros. Bueno, Es más, hay como, no menos, te decía telefónicamente cuando pactábamos la entrevista, no menos de 40, 50 libros hablando sobre lo que fue Montonero, la juventud peronista relacionada a Montonero. ¿no? porque ese fue un relato que, primero, fue una acción política de ellos, hablando del peronismo y realizando una ejecución política totalmente distinta o lo que ellos creían. O es que los del FEN no quieren contar ciertas cosas, porque cuando uno habla es con que- gente de aquella época dice es mejor el silencio en algunos casos. No, es que el FEN empieza por tomar la opción de incorporarse al partido como tal, desaparece, desaparece como estructura. Después se termina incorporando Guardia Hierro, lo que fue. No, un sector pequeño después se incorpora a Guardia de Hierro, que eso es otra cosa, pero eso ya no estaba, ese pecado es de otros. El FEN termina, el caso mío, el caso de muchos, que no los quiero nombrar para no molestarlos, terminamos incorporados como militantes peronistas aceptando la conducción del peronismo. El peronismo es uno solo. Más allá de que haya expresiones políticas individuales. Mientras que Montonero nunca aceptó la conducción, ni siquiera de Perón. Entonces por eso se mantiene. Y además porque han hecho de toda esa estructura, porque Perón decía que esos grupos eran formaciones especiales, Ahora, que es debían indudable- desaparecer cuando se volvía la democracia. Y ellos siguen. Es indudable que Montoneros y toda su impronta es como que ganó la batalla ideológica. No, que va a ganar la batalla ideológica si Perón le pegó Porque- una patada en el orto y echó No, la no, plaza. pero viéndolo en perspectiva, No, es que- ese discurso sigue vigente. No, sí, sigue vigente. Lo toma Kirchner ahora. Sí, para entregarnos el gobierno que nos dejaron. Mejor que no ganen así, porque si primero Perón los echó. Y ahora nos dejaron el país más endeudado no. Nos ganó Venezuela. Puta madre. Si nos dan un poquito más de tiempo, le ganamos. Vamos a un pequeño corte aquí en Cuna de la Noticia Radio. Sazonamos con un tema musical y volvemos aquí con esta interesante entrevista que estamos manteniendo Un con tango, Antonio hermano, Manrel. hay que poner a Pugliese. Esa es mi primer contradicción que tengo con el peronismo. Pugliese del PC y yo soy hincha y soy peronista. Pero en la provincia de Santa Fe, dentro de 6 meses entra en un problema de debate interno terrible, porque el PRO acá nace como pro peronista Claro. y hoy... Vuelve el pro radical. Claro, y hoy el candidato dentro de 4 años es Corral. Entonces, los muchachos peronistas que se vayan ubicando y se sienten bien, O vuelvan al redil del PJ. Porque con mucho gusto. Hay dirigentes, pero fundamentalmente, más allá de los dirigentes, mucha gente que votó pensando en esta elaboración política, indudablemente que repiensen el voto y vuelvan a la esencia del voto, de la razón del corazón, que es el peronismo, que es como digo yo. Recordamos la vía de comunicación. Perdóname, Sí. esto que estoy diciendo, fíjate cuántos diputados del PRO son del PRO. ¿Cuántos diputados provinciales del PRO son del PRO? No, que lo que pasa es que se conformó aluvionalmente, digamos, ¿no? Porque Lo Corbato que- tiene 10, 12 años de vida. Un Lo- partido que, uno de los más chicos, Lo que más pasa, jóvenes, digo, de... lo que pasa es que de acá ya lo sacaron a Miguel del Cel. A Miguel del Cel le dieron un pasaje. ¿Era peronista del Sí. ¿Sí? Sí. Lo mandaron a Panamá, la amigo del muchachos- Cel. Sí. Por eso lo mandaron a ostracismo, ¿no? No más que al ostracismo lo mandaron para decir dedicate a otra cosa, dedicate a la política y en otros lugares. Acá ya va el próximo gobernador por la alianza Cambiemos, es Corral. Sí. Una persona dice sin sangre, perfil bajo. No lo conozco, solamente No, te decía- es un estilo del viejo caudillo radical. Me han dicho aquellos que lo conocen bien, ¿no? Una persona de pocas palabras.
perfil bajo, lo contrario del CEL, ¿no? Bueno, Más de trato con la gente, más... el Celama tenía toda una beta muy de acción ciudadana, de cotidianeidad, además porque además era un profesor de educación física también, tenía su conformación era de mayor trato. Bueno, esa elección, ¿a quién votaste? Yo siempre, lamentablemente, voté al peronismo, a tal extremo que lo voté a Bielsa y a Rossi. Si me da un cuchillo, me quedo sin huevo. Siempre voté al peronismo, siempre. Cuando yo estaba militando en el peronismo, hacía la propuesta interna, trataba de ganar, si no ganaba, aceptaba que ganaba. Tuve la suerte de ganar siempre, diríamos así, que me había mal acostumbrado. Y cuando dejé de militar, acepté lo que el peronismo proponía. Cuando Reutemann fue candidato a senador y el Chivo fue candidato a diputado, voté a Reutemann. En esta elección, perdí electoralmente y gané en el arte culinario. Perdí votándolo a Scioli y me gané 4 asados a los compañeros peronistas diciendo que ganaba Macri. Bueno, volvemos con la entrevista a Van Rem. Años tumultuosos, ¿no? Fines de los 70, fines de los 60, principios de los 70. Todo esto lo que decíamos, muchos hechos en poco tiempo, un problema para los historiadores. Porque los historiadores, aquellos que estudiamos historia y nos gusta la historia, nos gusta analizar procesos en el largo plazo, ¿no? Bueno, entonces este tipo de acontecimientos es como que conspira contra la posibilidad esa. Pero ustedes estaban, bueno, vos ya te videos del FEN, pero... Yo me fui de la vida de conducción del FEN, me fui en el año, o como dicen algunos de los muchachos, por indisciplina doctrinal, me fui en el año 71. 71. Sí. Allí ya había sucedido lo de Aramburu. Sí. No, incluso avalado por Perón, envió una corona de rosas. Uno recuerda el video del funeral de Abal Medina. Por supuesto. ¿Qué se opinaba ahí de Montoneros o de la lucha armada? Estaba muy a flor de piel esta discusión, armas sí, armas no. Sí, estaba muy a ver. Lo que pasa es que había una definición de Perón muy claro en ese estilo. Perón hablaba de la guerra del pueblo o de las actividades del pueblo enfrentado a la dictadura. Entonces decía, todo lo que signifique protesta, porque cuando vos estás enfrentado a la dictadura, todo lo que significa protesta es correcto si se lo conduce. Él conducía. Entonces decía, está bien que una mujer proteste en el supermercado, está bien que el sindicalismo haga lucha en la fábrica, y él a esas organizaciones incipientes del año 67, sacando el ERP, decía que son formaciones especiales, que desaparecen cuando desaparece la lucha en forma especial, cuando se vuelve a la democracia. Ahora, esto es lo que no hicieron los montoneros. Entre nos era un guiño, ¿no?, hacia la izquierda. No, entre nos era decirle esto. Cuando muere el Che Guevara, sí, año 67. Sí. Él envió una carta, ¿no?, a la juventud, que muchos dicen que no era de él, bueno. No, pero... Otros dicen que sí. Pero eso son... Habría que buscar un pelito que había, pero... Te voy a decir una cosa que es más importante, porque si no estamos analizando al Che Guevara, que se equivocó en todo. Si alguien se equivocó en la vida, es el Che Guevara. No es por rescatar al Che Guevara, pero te digo, ¿por qué me parece a mí que Perón hace esto? ¿Por qué? Porque desconfiaba de los dirigentes sindicales. No, de los dirigentes sindicales se lo habían independizado, ¿no? Nunca los dirigentes sindicales se le independizaron a Perón. Al contrario, Perón pudo estar en España fundamentalmente por el aporte sindical, por la plata que le mandaban los muchachos a Jorge Antonio. Seamos claros. Lo que pasa es que Perón decía, esas organizaciones son las organizaciones especiales que duran para el enfrentamiento especial. Cuando el pueblo retorna a la democracia, porque siempre Perón planteó que al Estado se llega por elecciones, nunca por otra cosa, a tal extremo que cuando él se va o lo sacan
de Martín García, lo primero que dice, yo le hablo a la gente, pero demos elecciones, donde él no tenía ni partido, ni movimiento. ¿Me explico? Entonces lo que hicieron los muchachos es, transformaron a las organizaciones especiales en una organización partidaria, que decían conducción, Montoneros y Perón. Y luego intentaron estar en la vida democrática y armaron un partido que no sacaron ni el 3% de los votos. Entonces después dijeron, hagamos entrismo en el peronismo. Claro. ¿Qué opinás? Todavía me tienen a maltraer algunos resabios del referido de semanas anteriores, así que le pedimos disculpas al oyente. Pero ¿qué opinás de la hipótesis esa de que habla de que Montoneros fue un producto de la CIA o tuvo que ver? ¿No? Un poco rebuscada. No, esa es muy rebuscada, Montonero, en ese momento... Y la relación con los sectores, era Limas, por ejemplo. Montonero... Los sectores más nacionalistas del ejército, porque un sector de Montoneros, el original, proviene del nacionalismo católico de derecha, por decirlo de alguna manera, de Sánchez Orondo, de toda esa... Después, en esta cuestión de integradora, después se integra Negro Quieto y otros más de... No, eso era la FARC, eso era otra cosa, eso fue pero una alianza entre... era gente que salía del Nacional de Buenos Aires, firmenita. Sí, uno de los capos fue Capuano Martínez, que era santafesino de jesuita, que era el secretario de la Acción Católica de Francisco de Mas, que era el ministro de Interior de Onganía. Yo voy a recurrir a un hecho, para no meternos en esto que sería una discusión mucho más profunda, es las últimas declaraciones de hace un mes o 2 meses del hijo de Aramburu, cuando dijo, nosotros no nos dimos cuenta que a mi papá lo habían secuestrado. Si no se dieron cuenta que al padre lo habían secuestrado sacándolo de la casa es porque lo fueron a sacar los amigos. Bueno, claro. Después que cada uno analice lo que le parezca. Bueno, ya pero... Lo que pasa es que FARC era el grupo, porque todo esto estaba ligado a la clase media, los trabajadores y la gente común no entendía nada de esto. No, de hecho yo ahí coincido con Julio Bárbaro. Hay una cuestión hasta de tinte de piel y de clase, que ellos decían que los montoneros, y estos sectores de la juventud era la vanguardia. Se dicen más revolucionarios, odiaban a sindicalistas por el negro. No. Tenían poca instrucción, 6º grado en muchos casos. O sea, había una cuestión de clase porque, a ver, durante los 60 y 70, quizás con el kirchnerismo se dio algo parecido, no salvando distancia, pero hay un proceso de clasemedización del peronismo. ¿No? Pero eso no es por odio, no. Yo quiero ser bueno con lo que uno también es. No sé si odio, pero le generaba cierto resquemor. Pero el resquemor era por la idea que se tenía de la acción política. Los muchachos de la izquierda, estos muchachos equivocados que planteaban la lucha armada como toma del poder. Nunca Perón planteó la lucha armada como toma del poder. Perón decía que eran organizaciones especiales. Este sector se creía la vanguardia de la conducción, ligado a la guerrilla, ligado a la idea de esta que yo decía de Regis Debray del movimiento. Entonces no necesitaban, al contrario, el sindicalismo organizando a los trabajadores con un claro concepto de lucha de su defensa, pero defendiendo el concepto electoral para llegar al poder. En algún momento era una oposición, en algún momento era iba a haber una dificultad en la acción. Bueno, y se expresó en una plaza que Perón le dijo imberbe. No le dijo imberbe a los sindicalistas ni al pueblo, le dijo imberbe a los muchachos. Y lo otro terrible, ¿cómo se llama la agrupación al lado de Cristina Kirchner, de jóvenes? La Cámpora. ¿A quién echó Perón de la presidencia? Perón al que echó fue a Cámpora, muchachos. Y se llama La Cámpora y echó a Cámpora. Es una cosa, diríamos, desde el punto de vista de la lógica. El peronismo es el hecho más bendito que dio la política argentina. Pegándole un palito a Q. Pero bueno, no a Q. Q es un tipo que venía del ideologismo de izquierda, que fue el primero con Massetti
que aceptaron la revolución cubana. Macetti fue el que hizo un Turunco en Salta, la primera guerrilla argentina. Jorge Macetti. Que era... Jorge. Sí, Jorge Macetti. Sí, que tenía la misma desgracia que usted, era periodista. Claro, estuvo en prensa latina, sí. Sí, era periodista, digamos, no avancemos más. Fue el primero que intentó poner al movimiento peronista en la lucha armada. Y Perón le dijo, vete. ¿Cómo eran, ya avanzado el gobierno de Perón, cómo eran las luchas acá en la provincia de Santa Fe? Porque muchos, dicen, ¿no? Andaban los muchachos con los fierros, pero de los dos lados, ¿no? ¿En qué clima de ebullición? ¿Cómo se vivía acá en Santa Fe? ¿En qué etapa de Santa Fe? ¿En ya digo, la del gobierno democrático? En el periodo que va, de 73. el año que gobierna Perón, o poquito tiempo ese, y después hasta el 76, ¿no? Bueno, acá se dio complicado. O sea, acá se dio una situación muy particular. ¿Enfrentamientos constantes? No tanto eso. Acá se dio una situación muy particular que el peronismo había desarrollado toda una gran campaña, además de afiliación masiva, donde íbamos todos para todos lados, y el partido estaba en Calle Oroño y era Campos Bonino. Y vino la directiva del general Perón de que acá había que armar el frente y que el candidato a gobernador fue para mí uno de los mejores gobernadores de la provincia, que fue don Carlos Silvestre. El interventor era Sobrino Arán. Vino, entonces se armó el frente Frejuli. El Frejuli. Frente Justicialista de Liberación. Claro, entonces indudablemente en ese momento rápidamente se produce lo de Rucci. Imagínate, todos sabíamos cómo era el accionar que llevó a la muerte de Rucci, entonces empezó a haber una situación interna muy dura en todo el país, entre todos los sectores que todavía venían armados de hacia... ¿Qué opinión tenés de lo de Racetti, el asesinato de Constantino Racetti en 1973? Muchos dicen uno de los primeros crímenes de la AAA. Algunos, le atribuyen directamente responsabilidad a Luis Rubio Padre. No, lo de Luis Rubio Padre no creo que nada que ver. Lo de Luis, al cual yo siempre he estado en agrupaciones distintas a tal situación, que yo fui el que conduje lo de Bernet cuando se le ganó a Luis Rubio. No creo que Luis Rubio tenga nada que ver en acciones de ese tipo. ¿Quién lo mató a ese tipo? No sé. Uno de los crímenes poco investigados, ¿no? Y en Rosario, ¿no? Que se dio... No sé. Ese tema yo personalmente no lo sé. Ya, avanzando en el tiempo, en el muerto Perón, lamentablemente, ¿no? Para muchos y para el país también, porque después vinieron tiempos asiagos, digamos, parafraseando su lenguaje. Años 75, gobierno de Isabel Perón, ¿de qué lado estaban ustedes? Había algunos que defendían a Isabel, otros contra Isabel, otros... Yo no defendía a Isabel. Creo que Isabel, desde el punto de vista... Unos sindicalistas que conspiraban contra Isabel. No empecemos a decir cosas que dicen los muchachos que pululan torpemente por la vida. Indudablemente con el gobierno de Isabel había todo un sector del peronismo, todavía restos de las organizaciones armadas más que conspiraron para la caída, e Isabel llega presidente sin querer. Isabel llega presidente sin querer y sin capacidad de resolver la estructura del Estado. Lo que sí hace Isabel es mantenerse fiel a Perón en su lealtad. Esto que decía es una hipótesis muy interesante, ¿no? Porque vos hablás de falta, al hablar de incapacidad para resolver ciertas cuestiones, uno podría decir falta de preparación, falta de... no sé si falta, o preparación para otra cosa. Isabel... Pero porque Perón sabía que se iba a morir de alguna manera. Pero los médicos le decían, ¿no? Bueno, pero vos le querés. Era la sucesora... No era la sucesora. En ese momento, cuando Isabel sale vicepresidenta, era que en el peronismo había una lucha. Imagínate si en vez de estar Isabel hubiese estado el que vos quieras,
ese hubiese dicho que era el conductor del peronismo. Pero lo que, claro, pero lo que no quería dejar era una conducción de heredero puesta a dedo por él, que no lo hizo. Él nunca puso una conducción a dedo, la conducción era él que ponía el dedo, que es una cosa distinta. Entonces surge Isabel. Isabel tiene que asumir la conducción del Estado. Isabel estaba preparada para otras cosas, como fue una excelente... ¿Hubo sectores del peronismo que pactaron el golpe con los militares? Siempre se dijo esto. No sé si hubo sectores que pactaron, lo que sí hubo acciones que ayudaron a que se diera el golpe militar, o la desestabilización. Y una de las desestabilizaciones se podría haber evitado, porque Isabel además tiene sí un acto de grandeza que adelanta las elecciones. Y ahí se tendría que haber quedado Luder en ese interreño cuando fue candidato cuando tuvo ese tránsito en la presidencia por venir del Senado. Con eso se podría haber llegado a las elecciones tranquilamente, ¿no? Con eso se podría haber llegado. Lo que pasa es que rescatar a Isabel desde el punto de la lealtad está bien, es de peronista. Ahora, defender a Isabel desde el punto de vista de la conducción del Estado es una barbaridad. Bueno, llega la dictadura. ¿A vos en qué lugar te encuentras? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Cómo haces para replegarte? Cuando llega la dictadura, yo estaba en la comisión organizadora del Mundial 78 y había sido el responsable de la toma de las radios del Rosario. El responsable de las tomas de las radios del Rosario en nombre de la UOM fui yo. Hay paréntesis. Algunos hinchas de Central dicen que gracias a una gestión tuya, Central tuvo el estadio para el Mundial 78. Bueno, hay mucha gente que tiene la razón. Efectivamente, sí. ¿Cómo fue eso? Acá se crea una comisión institucional del Mundial. Diríamos, el Mundial lo consigue Argentina, Paulino Niembro, en el Mundial de Alemania en el 74. En ese tiempo, los mundiales los organizaban las asociaciones o las federaciones. Entonces viene a la Argentina, él era el secretario general de la AFA, y el presidente de la AFA era Bracuto, que era el médico de la obra social de la UOM. Y Paulino Niembro era el dirigente político mejor preparado que tenía la UOM, dirigente político extraordinario. Y yo era venía incorporado como uno de los jóvenes de la UOM. Entonces, acá se forma esa comisión de 12 miembros, donde va alguien del Consejo Deliberante, alguien de la CGT, institucionalmente. Uno de Rosario Central, uno de Newell. Por Rosario Central va Rodenas, por Newell va Ilarrescondo. En vez de ir Ruggeri, lo delega en Andrada, que era el secretario general de la Madera y presidente del Consejo Deliberante, la representación. Entonces, yo era amigo de Paulino Niembro, era amigo de la gente de la UOM, de Eugenio Blanco, que era el secretario general de acá y era el secretario administrativo a nivel nacional, un gran dirigente, una gran persona. A mí me enseñó mucho. Y Newell había hecho un muy buen trabajo, un arquitecto que se llamaba Valenti, me parece. Como el Mundial lo hacía la Asociación del Fútbol, la parte técnica la analizaba el Ministerio de Bienestar Social, donde estaba López Rega, que en deporte estaba Pedro Eladio Vázquez, y el secretario de prensa de deporte era un gran amigo mío, Gañete Blasco. Hace un gran trabajo Valenti sobre el parque, lugar hermoso, lindo, se podía hacer así, había hecho un gran trabajo. Entonces el Ministerio Central no tenía nada, y pensaban que Rodena, que estaba en el peronismo, podía... claro, sí, me inclina la balanza. Bueno, perdió.
Entonces tenía una maqueta, no se había hecho, Central tenía muchas dificultades, no estaba el pasejo ribereño, otra cosa. Avellaneda terminaba ahí. Sántico por el otro lado. Entonces el Ministerio de Bienestar Social dice se hace en Newell's, o se hace en el Parque Independencia. Sale Bracuto y lo anuncia por Radio Rivadavia, que era el lugar especial en ese momento, que era la Oral Deportiva. Y ustedes acuérdense que en esa época los viernes se transmitía un partido de fútbol cuyo comentarista en los entretiempos era Evaristo Monti. Estaba jugando, no me acuerdo qué equipo, y Evaristo Monti dice: Bracuto ha dicho que es la cancha de Newell's. Había un grupo de amigos, de dirigentes de Rosario Central, que siempre se encontraban en la casa de Bravo, un gran dirigente demócrata progresista, dirigente de Rosario Central, muy amigo. Yo era más pibe, era el pibe. Entonces escuchan eso y me sale a buscar Pablo Escarabino. Pablo Escarabino, yo estaba en la radio, yo era el que había tomado la radio, o era el que había tenido la responsabilidad de la toma en la radio para que no la tomen los montoneros que venían tomando en las universidades. Yo me presento en la UNI y digo: los montoneros toman las universidades, muchachos, tomemos la radio, que es la forma de expresión cultural. Dejalo que tomen las universidades, no pasa nada. Entonces, Lorenzo Miguel se lo propone a Abras, ese otro tema, de la radio. Entonces me encuentra Pablo Escarabino, frente a la radio había un comedor que se llamaba Doña María, nosotros comíamos en Doña María, y yo por lo general estaba más en el ET2, donde el director era Daniel Aliar, que era el secretario general de locutores, o si no en el ET8, donde estaba Oscar Otranto, y en el ET3 estaba don Víctor Magnetti, un dirigente de primer nivel del peronismo. Entonces me encuentra Pablo Escarabino, va a mi casa y mi mamá le dice: si lo encontrás, decirle que venga, que acá estamos esperándolo. Yo quiero aclarar que era soltero, y ahora estoy separado. Entonces me encuentra, al lado de Doña María había un lugar muy emblemático, muy así para la reflexión, que se llamaba Caracol. Íbamos ahí a estudiar, a profundizar en determinadas materias de la diversión. Sí. Entonces me encuentran ahí, me van a buscar a Doña María, me encuentran, yo venía bajando la escalera del ET2. Entonces me dicen: vamos al Palace, donde estaba, vamos al Palace. Voy al Palace y me dicen lo de el Mundial. Y dije: ¿qué querés que haga? No, dice, tenés que hablar con Paulino. En ese momento no había celular, no había nada. Eso fue un viernes, al sábado, bueno, le digo, al sábado, me van a buscar a mi casa, tempranito, venimos, lo buscamos a Paulino Niembro, porque había que buscarte por teléfono fijo. Y ahí empezamos una charla con Paulino, con Eugenio Blanco, con Gañete Blasco, para ir cambiando la cosa, y acá se cambia la comisión directiva. De 12 miembros pasa a 6, y yo paso a integrar la comisión del Mundial en nombre de la AFA. Y yo lo único que hice fue jugar al fútbol en Independiente en el año 67, así que no sé por qué. Vine en nombre de la AFA. Y ahí, paulatinamente, cambiamos y lo pasamos a Rosario Central. Y hubo una ayuda legal también para pasarla. Era que la FIFA te daba un crédito. Y el crédito, si se lo daban a Newell's, lo tenía que aceptar el Consejo Deliberante, porque eso era el parque. Mientras que si se lo daban a Rosario Central podía poner a su predio como garantía. Entonces lo pasamos, y tal así que la rescondo, dice, me ganaron y renuncio. Y llenaron de papeles contra Mariposa, contra Blanco,
secretario de la UNIDO, efectivamente. Interesantísima la historia, pero bueno, continuaremos después del corte de la hora. Vamos a seguir un poquito de tiempo. Vamos a un corte aquí en Cuna Noticia Radio y regresamos.